Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial y que tengan un día espectacular. Para los que son nuevos por aquí, muchas gracias por sumarse. Y para mis suscriptores de siempre, un abrazo enorme y gracias por su apoyo incondicional. Hoy tengo un tema que, bueno, digamos que va a estar jugoso. El título ya les da una pista: Kerem, no quiero avergonzar a Ande, pero... Esto me salió explosivas palabras. Sí, lo leyeron bien. Vamos a sumergirnos en el fascinante, a veces dramático, y siempre comentado mundo de las relaciones, específicamente en el contexto de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air y que, bueno, ya no están juntos. Pero como siempre hay mucha tela que cortar. Este vídeo no es para chismear, ni para inventar cosas. Mi objetivo es analizar, desde una perspectiva informada y respetuosa, las palabras que Kerem ha dicho, las declaraciones que ha hecho, y cómo éstas podrían interpretarse. Intentaremos entender sin juzgar qué es lo que realmente está pasando por su cabeza, y cómo estas palabras resuenan en el contexto de su relación pasada, su presente y posiblemente su futuro. Así que prepárense para un viaje por las declaraciones, las entrevistas, las redes sociales, y todo lo que ha rodeado a estos dos talentosos actores. Vamos a desentrañar juntos con cuidado y respeto lo que Kerem ha dicho sin caer en el sensacionalismo y tratando de entender las complejidades de lo que significa ser una figura pública y tener una relación bajo el escrutinio de millones de personas. Pero antes de que empecemos y para no olvidarlo al final, quiero pedirles un favor: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y si les gusta lo que hago, no duden en compartir este vídeo con sus amigos y conocidos. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo. Ahora sí, ¿listos? Empecemos. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dado Kerem para analizar? Bueno, como todos sabemos, después de la ruptura con Hande, Kerem ha sido bastante abierto en algunas entrevistas. No es que se haya dedicado a lanzar dardos envenenados, pero ha hablado sobre sus sentimientos, sobre su experiencia en la relación, y sobre lo que aprendió de ella. Y es precisamente en estas declaraciones, en estas explosivas palabras, donde vamos a centrarnos. Una de las cosas que más ha llamado la atención es su honestidad. Kerem no ha evitado hablar sobre los desafíos que conlleva estar en una relación, especialmente cuando ambos miembros son figuras públicas con agendas muy apretadas. Ha mencionado, sin nombrarla directamente, la dificultad de mantener una relación en equilibrio, la importancia de la comunicación, y cómo las expectativas externas pueden afectar la dinámica de la pareja. Por ejemplo, en una entrevista reciente, le preguntaron sobre cómo lidiaba con la presión mediática. Kerem respondió algo así como: es inevitable que la atención mediática afecte una relación. Hay que aprender a manejarla, a poner límites, a proteger la intimidad. Pero a veces es difícil cuando hay tantas voces externas que opinan, que juzgan, que crean expectativas irreales. En estas palabras podemos leer varias capas. Primero, reconoce la realidad: la fama trae consigo una invasión a la privacidad. Segundo, destaca la necesidad de establecer límites: es crucial proteger la relación de la intromisión externa. Y tercero, plantea un punto importante: las expectativas irreales. ¿Cuántas veces hemos visto parejas de celebridades sometidas a una presión implacable para ser perfectas? La gente idealiza y cuando la realidad no coincide con esa idealización, el juicio cae sobre la pareja. Otro tema recurrente en las declaraciones de Kerem es el crecimiento personal. Ha hablado sobre cómo las experiencias, tanto las buenas como las malas, nos ayudan a evolucionar, a aprender sobre nosotros mismos y sobre los demás. Ha mencionado que a pesar de la ruptura, guarda un gran cariño y respeto por Hande, y que la relación le dejó valiosas lecciones. Podemos interpretar esto como una señal de madurez. Kerem parece haber asimilado la experiencia de la relación, no como un fracaso, sino como una oportunidad de crecimiento. En lugar de culpar a nadie, parece estar enfocado en lo que aprendió, en cómo puede ser mejor persona, y en cómo puede construir relaciones más saludables en el futuro. Un ejemplo concreto de esto lo encontramos en otra entrevista, donde le preguntaron sobre qué consejo le daría a su yo del pasado, al Kerem que estaba iniciando la relación. Respondió: le diría que se comunicara más, que expresara sus sentimientos con más frecuencia, que no diera por sentado las cosas.
También que se enfocara más en disfrutar el momento en lugar de preocuparse tanto por el futuro. Estas palabras revelan una profunda introspección. Kerem reconoce que, como en cualquier relación, hubo errores. Identifica la importancia de la comunicación, algo fundamental para evitar malentendidos y fortalecer la conexión. También destaca la importancia de vivir el presente, de disfrutar cada momento, en lugar de estar constantemente preocupado por lo que pueda pasar. Pero, ¿qué hay de Hande? ¿Qué dice Kerem sobre ella? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde entramos en el terreno de la sutileza. Kerem no ha hecho declaraciones incendiarias ni ha lanzado acusaciones. Por el contrario, siempre ha expresado respeto y admiración por Hande. En varias ocasiones ha hablado sobre su talento, su profesionalismo y su belleza. Ha dicho que le tiene un gran cariño y que siempre la recordará con afecto. Esto nos dice mucho sobre la personalidad de Kerem. A pesar del dolor de la ruptura, ha mantenido una postura de respeto, lo que demuestra su madurez y su buen corazón. Sin embargo, entre líneas, podemos intuir ciertos matices. En algunas entrevistas ha hablado sobre la importancia de la compatibilidad, sobre la necesidad de compartir valores y metas en común. Podemos interpretar esto como una indirecta sutil, como una forma de explicar las razones por las que la relación no funcionó, sin entrar en detalles explícitos. Por ejemplo, en una entrevista donde le preguntaron sobre qué busca en una pareja, Kerem respondió: busco a alguien que me entienda, que comparta mis valores, que me apoye en mis proyectos y que me haga reír. Alguien con quien pueda ser yo mismo, sin máscaras ni pretensiones. Esta respuesta, aunque genérica, nos da una idea de lo que Kerem considera esencial en una relación. Implica que la compatibilidad es fundamental, que la conexión a nivel emocional y personal es más importante que cualquier otra cosa. Y aunque no lo dice explícitamente, podemos deducir que en el caso de su relación con Hande, quizás no existía una total sintonía en estos aspectos. Otro punto importante que ha salido a la luz es la dificultad de mantener una vida privada cuando se está expuesto constantemente a la atención pública. Kerem ha hablado sobre la necesidad de proteger la intimidad, de no exponerse demasiado, de mantener un equilibrio entre la vida pública y la vida privada. Esto es algo que seguramente ambos actores han experimentado. Estar constantemente bajo el escrutinio de los medios, ser bombardeados por preguntas sobre su relación, y ver sus vidas personales convertidas en tema de debate público, es algo que puede afectar la dinámica de cualquier pareja. En definitiva, las explosivas palabras de Kerem son, en realidad, reflexiones profundas sobre la vida, el amor y las relaciones. No son declaraciones incendiarias, sino más bien, un intento de entender, de aprender y de crecer. Son las palabras de un hombre que ha vivido una experiencia intensa, y que está intentando sacar lo mejor de ella. ¿Y Hande? ¿Cómo ha reaccionado ella a estas declaraciones? Aunque Hande no ha respondido directamente a las palabras de Kerem, ha mantenido una postura similar, respeto, discreción, y un enfoque en su propio crecimiento personal y profesional. Ambos parecen haber decidido seguir adelante enfocándose en sus carreras, y dejando el pasado atrás, sin dramas ni polémicas. Ahora, ¿por qué todo esto es relevante? Porque nos da una lección importante: las relaciones son complejas. No hay una fórmula mágica para el éxito. Cada persona es un mundo y cada relación es única. Lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas, y seguir adelante con respeto y dignidad. También nos enseña la importancia de la empatía. Es fácil juzgar, criticar y opinar desde la comodidad de nuestras propias vidas. Pero, ¿qué sabemos realmente de lo que pasa por la cabeza de una persona que está lidiando con el éxito, la fama y el dolor de una ruptura amorosa? Por eso creo que es importante analizar estas situaciones con cuidado, con respeto y con la intención de entender. Y eso es precisamente lo que hemos intentado hacer en este vídeo. Hemos analizado las explosivas palabras de Kerem, no para crear polémica, sino para reflexionar sobre las complejidades del amor y de la vida. En resumen, hemos analizado las declaraciones de Kerem Bürsin después de su ruptura con Hande Erçel, enfocándonos en cómo éstas reflejan sus sentimientos, su aprendizaje y su evolución personal. Hemos destacado su honestidad al hablar sobre los desafíos de una relación en el ojo público, la importancia de la comunicación y su respeto hacia Hande. Hemos explorado las sutilezas de sus palabras y cómo éstas sugieren una reflexión profunda sobre la compatibilidad, la intimidad y el crecimiento personal.
Así que espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya dado algo en que pensar. Si fue así, déjenme un like. Comenten qué les pareció, qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Kerem. ¿Cómo interpretan sus palabras? Me encanta leer sus comentarios y discutir sus opiniones. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a la conversación. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.